Irasai, mira qué caja tan mona. Y dentro está llena de dulces tradicionales japoneses con forma de tortuguita. Esto nos lo ha regalado el protagonista del drama japonés Cásate con mi esposo. Porque en la izakaya ya vamos teniendo un nivel. Ahora preparo el hojicha que nos ha enviado y nos comemos un wagashi. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola Mimi. Hola gente, hola Kitsune, ¿qué tal? Hoy venimos con una cosa que viene fuerte. Sí, hoy es pesado. Porque ha causado pasiones sobre todo en Mimi. A ver, razones hay, pero es que tenía tiempo que no me enganchaba yo a odiar a un personaje con tanta pasión. Y lo digo así de claro. Mensajes y mensajes que me están mandando. ¡Odio! Bueno, pero voy a decir a qué dorama, porque hoy nos vamos a Japón, me estoy refiriendo. Marry My Husband. Cásate con mi marido. En japonés, Watashi no Otto to Kekkon shite. Que a la gente supongo que le sonará porque esto viene de un K-drama que tenía el mismo título. Y que luego ya analizaremos porque ahora yo lo que quiero es esa pregunta que hago siempre. Que Mimi ya está hasta la nariz de mí. No, yo no estoy hasta las narices, es una pregunta necesaria. ¿Qué es? ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, va de muchas cosas, pero principalmente es una historia centrada en la premisa de ¿qué haces si tuvieras la posibilidad de corregir el gran arrepentimiento de tu vida? Si tuvieras esa segunda vida dentro de la vida y no fuese una reencarnación, sino simplemente un reset en un momento determinado. ¿Y qué harías cuando te enteras de que las condiciones para que hagas eso suponen que la vida de otras personas tengan que asumir todas las acciones que en tu primera vida te tocaron a ti, pero que ahora como estás cambiándolo, pues alguien tiene que supar esa energía. Todo aquello de que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Va de personajes que tienen grandes arrepentimientos, que en un momento de su vida piden una segunda oportunidad, se les otorga y cuando tienen que volver a hacer todo de nuevo, pues se consiguen con que no todo es tan sencillo, pero que al final son ellos los que tienen que definir su camino, ¿no? Me parece una idea bastante innovadora dentro del rollo Isekai. Sí, es bastante innovadora y yo particularmente no vi la versión coreana, pero la japonesa la llevó bastante bien, porque dentro de lo poco complicado que puede llegar a ser entender el concepto de la historia, yo creo que lo explicaron bastante bien y te fueron dando los matices necesarios en los momentos oportunos para que no se te hiciera demasiado grande el tema, ¿no? Es que lo habitual con los Isekai es que la tía se reencarna o pasa a otra vida o a un libro o donde sea. Y normalmente no tiene una duda ética sobre lo que está haciendo en según qué momentos, mientras que aquí ella sí que se plantea toda una serie de cosas cada vez que tiene que cambiar algo que ocurrió en el pasado. Más que nada porque hay una consecuencia, hay una especie de relación kármica en qué es lo que ocurrió y qué es lo que vas a hacer ahora. Sí, porque sin querer dar mucho de spoiler, es hasta qué punto estás dispuesto tú a sacrificar no solamente lo propio, sino lo ajeno para conseguir esa nueva oportunidad. Ese concepto es completamente nuevo. Y es bastante interesante. Sí. Pero volviendo a lo que es temas técnicos, que luego ya nos meteremos en valoraciones de qué es lo que pasa, qué no es lo que pasa y qué dejar pasar. Esto es una producción coreana. No pillaron productores japoneses y dijeron, ¿qué tal si les copiamos la idea? Llegó, creo que es Studio Dragon. Sí. Y dijo, ¿qué tal si adaptamos esta historia a la cosa japonesa? Y yo creo que la han adaptado muy bien dentro de que hubo, a ver, llamarlo problemas no es, pero sí que tenían cierto temazo a la hora de comunicarse porque el equipo era coreano, mientras que los actores eran japoneses.
japoneses. A ver, yo me voy a reír un poco porque aquello debe haber sido una comedia de malos entendidos, pero también tengo que decir que eso no se transmitió en la serie, ¿eh? Es que tenemos a Takeru Sensei. Esta señora no me decía a mí nada de la serie, me decía Takeru Sensei. En realidad tendría que decir más respetuoso todavía Satou Sensei, pero Pero ya el momento fangirling, más tarde si quieres. Ahora, sí, el reparto de la serie es bastante interesante y todos han sabido llevar un nivel de intensidad bastante bueno, ¿eh? desde luego Sato Takeru ya conocemos que es un actor muy solvente, sobre todo cuando hace de tsundere, que es que yo creo que ya se ha encasillado, el pobre mío, de verdad, él puede hacer otra cosita. Pero cuando no se desundere, ¿sabes? A mí me gusta mucho, pero cuando no se desundere. La verdad que es cierto. Creo que en Beck. Bueno, pero algo de tsundere tiene. Yo lo conocí en Un caso incurable de amor y es exactamente el mismo personaje de hoy. Creo que le rebaja un poquito ciertas intensidades. No es tan borde. Pero porque tampoco la historia lo permitía. Además, su personaje es un tsundere, pero es un tsundere en plan fluffy, suavecito, dulce. Es un tsundere de los que me gustan porque no está para portarse de forma muy borde con la protagonista, sino para apoyarla desde el anonimato. O al menos desde la parte en la que ella no se da cuenta de que es él el que la está ayudando. ¡Qué bonito! Sí, a ver, sabes que a mí aquellas en donde tenemos series que si te hubiese sentado y hablado 10 minutos, esto se lo hubiese resolvido en el capítulo 2. Ah, sí. Sabes, esta es una de estas series, pero bueno, es entendible por la historia, todo lo que se produce, todo lo que pasa, también los elementos culturales que meten. Tenemos que inventarnos drama. Y no, ans a morir. Capítulo 1 a capítulo 10, porque nada más tiene 10 capítulos, no les hizo falta más, pero tampoco sobraba nada dentro de los capítulos. Ha habido mucha condensación. Luego hablaré de las diferencias porque es muy interesante, pero en el caso japonés ha habido una condensación de temáticas, han ido cortando todo lo que era vegetación que les sobraba. En algunos casos les ha salido bien, en otros les ha faltado un puntito, tal vez. Hay ahí que te empuja un poco, pero eso depende de gustos, depende de cosas, de muchísimas variables. A mí particularmente son una de las pocas veces en que no quise darle en determinadas escenas hacia adelante, que quería ver realmente qué pasaba. De ahí que diga, lo han condensado bien. Y le da la contrarréplica la actriz Koshida Fuka. Bueno, esta chica. Debutó como secundaria en 2012 en el drama Ikimo de Kinai Natsu. Esto es Breathless Summer, verano sin respiración o algo así, que te quita la respiración. Y también estaba en la peli de imagen real de Kiki Entregas a Domicilio, que es el clásico de Ghibli del 2014. La chica tiene una carrera medianamente sólida, un poquito floja en mi opinión en este drama, pero es que el personaje coreano... No comparto que ella estuviera floja. Creo que lo que pasa es que Takura Sensei es demasiado Takura Sensei. Yo creo que le trajo una dulzura al personaje que lo necesitaba y una fuerza interna que cuando te introducen a este personaje la situación es completamente diferente al desarrollo dentro de la serie y yo creo que ella logra mantener a ese primer personaje que te muestran durante el resto, cambiándolo pero manteniendo su esencia. Entonces, si te vas con Takura Sensei, pues siempre vas a terminar un poquito menos fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo creo que se mantuvo bastante bien en sus propios pies, creo que dio escenas muy buenas. A mí me gustó ella. Yo no la había visto y me gustó. Me gustó en algunas interacciones que tenía. Por ejemplo, cuando están en la casa esta de los wagashi, de los dulces, la casa esta tradicional. ¡Oh, cómo me encanta esa! Esas escenas me encantaban. Hay una especie de extraña intimidad encubierta todo el rato. Sí, muy entre ellos dos. Y los momentos que tiene en la universidad, que son los que hacen que todo aquello se dispare.
Esos me gustaron también mucho, porque le daba una dulzura y una suavidad. Es que yo no estoy en contra de que ella sea más dulce y más suave en esta versión. Mi problema viene con según qué reacciones, con según qué personajes en según qué momentos. Bueno, empecemos, porque de verdad, hay un personaje que vamos a hablar que me le tenía a mí cruzada. Leina. Leina, madre mía, qué personaje para despreciable, de verdad. Oye, que el otro personaje tampoco era agradable. El exmarido, que además, yo lo siento por el chiquito, el actor, Yakoyama Yu, pero es que encima de ser despreciable, me lo sacaron como si fuese la cosa más fea que hay sobre la tierra. Con unos labios de pato. Que yo entiendo que es parte también de todo lo que se ha estudiado de este personaje y de cómo sacarlo, ¿no? Pero es que además parecía como que respiraba por la boca en vez de por la nariz, porque siempre tenía la boca abierta y te creaba una sensación en el estómago de, por el amor de Dios, quiten a este tío de la pantalla. Pero a pesar de eso, la Kazan Leina, madre mía, qué personaje. Es un muy buen trabajo, ¿eh? No, el trabajo de 10. En mi opinión, la actriz japonesa, Shiraishi Sei. esa mujer se marca un papelazo. Esos momentos que tiene, que de repente se le mueve solamente la ceja. Y dices, ¡esta tía! Que yo no le quito que ella haya hecho un trabajo de 10. Ahora, que había momentos en los que quería era apagar la pantalla y lanzar el control contra el sofá, porque es que la frustración con esta tía era imposible, también es cierto, ¿eh? Y eso que esta es un poquito más light que la coreana, imagínate. Es que tú no hubieras soportado a la coreana ni 2 minutos. Menos mal que no hubiera coreana, porque no estaría aquí para contarlo. Es tremendo. A ver, para que nos entendamos sin dar spoilers, el personaje de Leina es la supuesta mejor amiga de la protagonista, pero digamos que realmente sus colores son mucho más oscuros que los que está pintando desde el principio. Y el exmarido es completamente narcisista, un niño de mamá, bueno para nada, que vive de las mujeres con las que está y que además es tonto y además es violento. Que la mamá de este tipo también es para cogerla con pinzas. En todas las versiones, ¿eh? Sí. Porque esa señora japonesa es una impresentable, ya os lo digo yo. La señora para darle a comer aparte, el padre era completamente nulo. Eso suele pasar mucho en Japón, pero bueno. En sí mismo estos dos personajes que están creados para causarte a ti esa repulsión, estos dos actores, la verdad es que lo consiguen de una manera impecable. Totalmente de acuerdo. Pero es que esta historia exigía de este tipo de personajes y de una visión de la historia que fuera un poquito más allá. Curiosamente, dentro del arquetipo que es la Leina esta, el ex, el tsundere, toda esta gente, han ido a trabajar la historia no solamente desde una perspectiva 100% japonesa, cambiando lo que era la perspectiva coreana del tema, sino que además han tenido en cuenta una cosa que siempre hablo, que es a qué tipo de público iba dentro de Japón. Ya comenté cuando hice el programa sobre Winter Sonata que hay todo un sector de población ahí en Japón que ve muchísimo la tele y ve muchísimo las cosas en el móvil y ve muchísimo las cosas en la tablet o donde sea que las puedan ver y tengan el tiempo, que estas señoras lo tienen. Me refiero a lo que es amas de casa en Japón, que en estos momentos es una generación muy determinada. No tanto como la que fue en Winter Sonata, porque es ya de hace bastantes años, pero la que hay ahora está muchísimo más versada en redes sociales, está muchísimo más versada en lo que es páginas web, en lo que es montar el fandom y demás historias. Y lo siento mucho, pero aquí voy a decir algo políticamente incorrecto, y es que Sato Takeru ya tiene una edad. Tiene apenas 36 años, no me fastidies. Eso ya es una edad en Japón. Sí, vamos, que no eligieron al idol de turno. Ahí voy. Con 35 años, el sector de fans de este señor, y vale que sí que puede haber tías más jóvenes que les motive mucho, no, que no digo que no. Yo soy el sector de fans de este señor. Yo. Pero en Japón, muchas de ellas ya están casadas con niños. Y muchas quisiera que fuera Takure Sato, imagínate. No digo que no.
¿Ves? Son señoras casadas ya con niño. Normalmente en Japón tienes que dejar de trabajar porque niño es que te retires porque te has casado. Básicamente. Y estas señoras ya estuve comentando que consumen un tipo de dorama que se le dice asadora, que es por las mañanas. Este en concreto es de Amazon Prime y luego la otra cadena que lo puso en Japón también tienes que suscribirte. T-Viewing. Por lo tanto, no entra dentro de lo que son los asadora, porque te lo puedes ver cuando te dé la gana y como te dé la gana, pero el público objetivo es este tipo de generación que ya ha dejado de trabajar, un poco relacionándose con la protagonista. ¿Qué ocurre con esto? Ya no es la generación joven, ya no es la office lady, la tía que trabaja en la compañía XYZ, que vive independiente de aquellas maneras, algunas no, otras sí, y que hace su vida. Estamos hablando de una tía con un tipo de valores que no corresponden con esa generación más joven. Es que no tendría por qué. Ya lo sé, pero en Japón esto funciona así. Cada generación es un mundo, Peña. Os lo aseguro. Mi generación no tiene nada que ver con la generación de Mimi y la generación de Mimi no tiene nada que ver con una generación más joven que la de Mimi. Es así. ¿Por qué? Mira, Japón. Desarrollo sociológico cultural, o sea. Pero es que estamos hablando de diferencias en los léxicos que utilizan, diferencias en el sistema de valores que se gastan, diferencias en un montón de cosas. Que luego en el fondo, ni puñeteras las ganas que tienen de estar en esa rueda. Pero es que es muy complicado aquí explicar todo lo que hay de fondo. Creedme. Aquí el temazo está en que según qué cosas de intimidad de la pareja, de gestos, de temas para mostrarnos la relación que se establece entre estos dos, no se pueden llevar a cabo en pantalla. Porque esta generación lo consideraría muy chocante, le tiraría un poco para atrás. Pero si ya son adultas, que ya lo sé, que es más un tema de ver en pantalla según qué cosas que les chocan, que no están buscando eso. Es como las señoras que veían Winter Sonata, no necesitaban una cosa en plan, ven acá para acá, macizorra, que te voy a... No, porque esas señoras lo que buscaban es recordar esos tiempos de su juventud, cuando, ay, que no sé cuántos kun me da la mano y nos miramos y no sé qué, y nos pegamos 5 minutos mirándonos. Es que es ese temazo. Aunque aquí aún se arrancan un poquito más que en otros lados. A ver, hay un par de interacciones que pasan un poquito el umbral, pero también es cierto que son interacciones que yo creo que pueden aceptarse dentro del contexto y el momento de la historia en donde lo hacen, pero que luego no repiten. Es como, tengo que meter esto aquí porque es parte de la historia y es el momento para esto, pero ya luego no lo repiten. Es más, posteriormente te dicen, no, si nananja, nada. Te están volviendo a reforzar que ese fue un momento muy esporádico y que por ahí no va a ir la historia y eso no tiene nada que ver con el tema. Más que momento esporádico, le da más importancia a ese momento. Ya. Insisto, es muy importante reconocer cuál es el sistema de valores, llamémoslo así, de según qué generaciones. Y si tú quieres mostrar una historia muchísimo más madura que lo que fue la coreana, y más para Japón, tienes que irte a este tipo de cosas. A lo que no se dice, a lo que no se hace y a lo que si se hace, cuándo y cómo. Mira, mis fuentes, que también son muy de verse estas cosas, a pesar de diferencias culturales, me decían que estaban leyendo en foros que la gente había reaccionado a una serie de cosas que hace o que no hace Sato Sensei. Y mis fuentes me comentaban que ocurre una cosa en un momento determinado que es las Navidades, precisamente el día 24 de diciembre, que la gente decía, ya ves tú, que haya ocurrido eso un 24 de diciembre, me da igual, es que no ha sido nada romántico esto. Y tanto mis fuentes como yo dijimos, pero que no, que precisamente ese era el momento en que tenían que ocurrir las cosas más románticas que tienen que ocurrir en esta serie, tienen que ocurrir en ese momento. Porque hay que tener en cuenta que la Navidad en Japón es el San Valentín. Las parejitas quedan ese día para intercambiarse regalitos, comer la dichosa tarta y culminar la noche.
Y hablo de culminación. Esto ya lo comentamos en aquel programa sobre los diferentes tipos de Navidades celebradas en los diferentes países asiáticos. Ay, cuidado que cuando hablo de rematar es cuando ya eres pareja. Si no eres pareja aún y se te declaran en ese día, normalmente no vas a, venga, vamos a rematar. No. Pero retomando un poco, por eso era que yo decía que es que eso pasa en el momento en que tiene que pasar, pero ya está. Está metido en un momento en donde la sociedad lo iba a aceptar y ya está. Más que la sociedad, una generación determinada, que es el objetivo. En sí es una historia muchísimo más madura. Cuando yo lo estaba viendo, la única cuestión que me venía a la mente era, esto no es un drama para gente joven. Este es un drama para un público maduro, no solamente por los temas que estaban tratando, que no van de los problemas de la juventud y de la vida y de las relaciones, no, estamos hablando de temas un poquito más pesados, más profundos, pero más allá de eso es porque toda la historia en sí toca la fibra de otra cosa. Que aún encima, como es Japón, los japoneses lo que han hecho es llevarse todo lo que es la temática del K-drama a su propio terreno. Y lo han llenado de referencias culturales muy, 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 muy japonesas. Tanto es así que estos dos, los personajes principales, lo que disfrutan es lo que ellos mismos consideran un recreo de personas mayores. Tomar el té y comer dulces tradicionales japoneses. El americano no se lo toman estos. ¿Qué americano, por Dios? Que no tomaron una taza de café en los 10 capítulos. Yo estaba agobiada. Yo que no vivo sin el café. Bueno, es que ahora te comentaré también el tipo de té que se toma Takeru Sensei es tela también. Estos tomando té y tecito y tecito. Estaba yo del té hasta las narices. Hoy pues yo estaba living, digo, ¡ay, qué bien! Ya sabes, tú estabas living, pero yo estaba del té hasta las narices. Venga, vamos a ir analizando puntos porque son muy interesantes. Mira, por lo pronto, cuando nos sacan a la protagonista con la amiga, que son niñitas, ya nos están dando una clave ahí porque hay un pequeñísimo detalle que es la diferencia abismal entre ellas a cuenta de la cartera que llevan para ir al colegio. Esta cartera se llama en japonés randoseru, que viene de una palabra de neerlandés que es ransel, que significa mochila. Y este estilo, el origen, está en el ejército japonés de la era Meiji. Hace 2 días. Que luego se copió para los niños colegiales, no solamente el uniforme este que llevan, que es de la época militar de Meiji, sino también la mochilita esta para los niños pequeños y la llevan durante los primeros 6 años de colegio. Eso te tiene que aguantar un dedo. Hay uno solo, estíralo. No se cambian durante los 6 años. Es la misma. No es que compres una cada año y tengas esa pinta. Compras una y durante los 6 años tiene que llevar la misma. El nivel de compromiso que estos niños tienen con ese bolso es relevante. Es que valen un pastón. Están hechas de piel con unos refuerzos que te mueres. Es trabajo bien hecho. Pero es que, a ver, la tradición viene desde 1887. Y antiguamente las chicas tenían que llevarlo en rojo y los chicos en negro. Ahora ya te lo llevan que sí con el Frozen, ahora supongo que sean las K-pop Demon Hunters, no sé qué llevarán, pero este año no sé qué llevarán. El temazo está en que les cabe la comidita, el ovento, les cabe los libros y es tan cara que cuando el niño o niña termina esos 6 años se suelen revender. Me parece una estrategia financiera bastante buena, sí. Pero el estado de la mochila puede ser bastante cuestionable. Y en esta serie lo vemos. Ambas han comprado una mochila de segunda mano. Pero nuestra protagonista la lleva, bueno, ahí bien. Y Leina me lleva una que está destrozada o más. Eso nos está indicando, sin decirnos nada, cuáles son las circunstancias de cada una. Me parece un juego increíblemente bueno. En la coreana esto ni sale ni se plantea ni nada. Aquí, de un golpe de vista, ya sabes que esa niñita nadando en la abundancia no está y que hay problemas ahí de fondo. Respecto a las pulseras estas que se me intercambian las niñas, las misanga, esto no es exclusivo de Japón. El nombre en japonés viene de una palabra portuguesa que significa cuentas, las del collar. Y se pusieron muy de moda a partir del 93 en Japón, a cuenta de unos futbolistas que se las pusieron para desearle suerte a su equipo.
Y se supone pues que estos son las pulseras estas de la amistad. Yo creo que las hemos llevado todo Cristo. La amiga de turno la hace así en macramé o puede ser también las de nuditos, depende. Se la da a la otra amiga y esto no te lo quitas hasta que se rompe. En plan, pues buena suerte, amistad o incluso puedes pedir un deseo y si se rompe pues ya se ha cumplido. Otro temazo cultural que a mí me encanta siempre que lo sacan, pero es que es muy tremendo, el mundo de los taxis en Japón. Ay, es maravilloso. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy súper encantada. Esas fundas de puntilla en los cabeceros, por favor. Pero es que tú lo que te estás perdiendo es el respeto con el que tratan a su cliente. Y eso, Eso, por pasa por la supuesto. funda de puntillas de la abuela. Que además me la ponen en todos los asientos del taxi. Es que tiene que ser en todos los asientos, por favor. Es que es maravilloso, en serio. No sé por qué lo estás criticando, no lo entiendo. Pero que es que además fue una moda determinada en un momento determinado, pero luego ya se quedó. Ya. Quiero decir que ahora es por sistema. No es que el taxista decida ahora lo pongo o no lo pongo. Es que lo pone. Sobre todo, a mí me encanta el hecho de que tú te bajas del taxi y tienes que dejar la puerta abierta porque son ellos los que tienen que cerrar la puerta. Sí. Eso no me preguntes por qué, no tengo una razón, pero me parece la cosa más genial del mundo. Es un tema, yo creo que de precisamente atención al cliente. Te abren y te cierran ellos. Punto. Ahora, también es cierto que el taxi que sale aquí no es cualquier taxi, No. porque además te dan snack time a las 3 p.m. Un puñado de caramelos, que es maravilloso. Más referencias así japonesas. Todo lo que sale para indicarnos que ha retrocedido en el tiempo, en esa librería. Y qué bueno eso, por Dios. Eso lo hicieron muy bien. Eso es todo cosas de la cultura popular de ese momento. Para que no haya spoiler, simplemente decir que es que en teoría ella retrocede 10 años en su vida, pero toda la ambientación en toda la parte en donde ella ha retrocedido, que vuelve a renacer, es tan de esa época. Y hay una parte que es tan dolorosa de ver porque tú sabes lo que va a pasar posteriormente a nivel general y es como, oh Dios. Yo solo digo, el gatito este que sale por todas partes cuando ella está en la librería era uno de los protagonistas de una serie que se decía Yokai Watch, que era famosísimo. Yo tengo un colgante de esa serie. Otras cosas que sacan. Hay un momento determinado en el jefe cutre este que tienen que les echa la bronca Ay, siempre, por que Dios. es muy presentable. Dice que antes preferiría bailar en bolas en el Yosakoi. Eso se refiere al Yosakoi Matsuri, que es un festival de la ciudad de Kochi. Y es un desfile con diferentes grupos bailando pasos tradicionales así con música moderna. Es súper famoso. Empezó en agosto de 1954 y solamente en ese sitio, ahora ya se hace en un montón de sitios más en Japón. Y aparte de la cosa esta de los pasos de baile tradicionales con cosa moderna, se va con yukata y se lleva en las manos una cosa, esto se llama naruko, es una cosita de madera para hacer ruido. Las castañuelas. No, es que no es una castañuela. Esto es un palo de madera que termina en una especie de raqueta con una cosa que cuando la mueves hace clac, 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 clac. Es súper tradicional. Y al ser un desfile, tiene un montón de público y la sola idea de que te salga un tío en bolas en medio de un Yosakoi, Aquello está complicado. Está complicado. va a ser que no. Otra cosa que sacan es lo de las tortugas. Qué mono. Qué mono todo lo de las tortugas. Kamekichi. Kamekichi. Kame es tortuga. Lo de kichi ya no sé eso. Toda la línea argumental con Kamekichi es bella. Es súper bonita. Es de lo más bonito de toda la serie. Cuidado que simbólicamente la tortuga significa longevidad y perseverancia. Ya, bueno, pero no es la única referencia que se hace a la tortuga. Cuando se sientan a comer sus dulces, lo hacen con forma de tortuga. El origami, forma de tortuga. Está todo el rato pues indicando la perseverancia de la protagonista, yo creo. Luego también hacia el final aparece un conejito, pero en principio es la tortuga hasta el fin. Creo que eso tiene que ver con el año. O es el momento del año o es el año. Más cosas. Que esto pasa muy desapercibido, pero es un puntazo tremendo. La primera vez que se cruzan en la oficina Misa y Wataru, que son los protagonistas, ambos me llevan la identificación de la oficina con una cinta roja.
Bueno, todos sabemos qué es esto, gente. Que luego sale todo el mundo que lleva la cinta roja colgando la identificación, que sí, es de la empresa, de todo lo que queráis. Pero la primera vez que se cruzan en la oficina, ahí lo tenéis. Pero pasa muy desapercibido, ¿eh? El término ese que utilizan para referirse a él en la empresa, que en japonés es onzoshi, es una palabra que tiene su origen en época Heian, que esto es como decir la Edad Media, gente. Y se usaba para denominar a los hijos de un clan samurái, pero no el primogénito. Era el que no iba a heredar. Pero aún así, al ser de familia samurái, merecía un respeto. No sé si me he explicado. Sí, te ha explicado perfectamente. En la actualidad hay dos maneras de utilizar esta palabra, onzoshi. Una es en el kabuki, para identificar al heredero de un actor. Y en la vida diaria, que es el caso de aquí Sato Sensei, es para indicar el hijo de una familia así importante que va a heredar el negocio familiar. Creo que eso en Corea sí que tiene un nombre, ¿no? Sí, chaebol. En el caso japonés lo trasladan a este término súper antiguo de onzoshi. Y por este rollo de esa familia y que va a heredar y todo esto, el Wataru de Marras tiene un tipo de comportamiento muy high status. No se comporta como el resto del personal, fijaos muy bien. No solamente con el rollo, este es un delito, lo que queráis, sino cada vez que se encuentran en el sitio este de los dulces, de los wagashi, él se sienta en un seiza, que es la manera de sentarte tradicional. Perfecto. A ver, es Takeru Sato. El seiza de Sato Takeru es perfecto. Es una pasada. El tío maneja muy bien su cuerpo. Y eso le da el puntillo, es el 2.0 de lo que nos está transmitiendo con ese personaje. No solamente es el tío que va a heredar la empresa y todo lo que queráis, sino que aún encima tiene un tipo de educación superior. Sí, pero en todos los sentidos. Es que una persona normal no se te sienta en ese seiza. Os lo aseguro, no. Y bueno, luego para levantarse de ese seiza ya digo que... A ver, es complicado, pero sí, la forma era muy bonita, la figura era muy bonita y el momento que creó también era muy bonito. Hay que fijarse muy bien porque hay una toma en la que salen ellos dos sentados y se ve la diferencia brutal de la manera de sentarse. Es que él está, bueno, es una dedicación a lo que es el personaje que me sorprende muchísimo porque no tenía por qué. En serio, no hace falta. Te puedes sentar de rodillas y todo lo que queráis y muy tradicional, pero el seiza es más allá. Es que implica la espalda, la forma, es una composición. No es solo un detalle, son muchos detalles. Y Sato, perfecto. Otra cosa es el té que me bebe, que andabas tú con lo del té. Ese té tiene historia, gente. Ese té es... Yo no digo que no tenga historia, pero es que, en serio, tómate un vaso de agua de vez en cuando. No, ni mataos, no hay manera. Ni debajo del agua beben agua. O sea. Nada. Creo que hay una escena en donde la protagonista con las amigas se toman una copa de champán y vas que te matas. El té que él bebe constantemente es hojicha. Y esto es té verde tostado. No es tan moderno como pudiera parecer. Se empezó a popularizar a partir de 1920. Eso fue hace 2 días. Y se supone que es un té propio de niños y de abueletes. Sí, lo de los abueletes quedó claro. Además, lo dicen. Porque no lleva tanta teína. Este té se suele tomar antes de irse a dormir porque es muy flojito. Yo lo he probado y es que sigo prefiriendo el matcha. Yo tomo café, gente, o sea que olvidaros de mí para testings de hojicha. Más cosas que salen. El pedazo de Zenón, que además es súper trágico, en el que él se lleva las cenizas de ella. Ay, por Dios, no, es que, o sea, esto es ANS nivel Kitsune. Esa escena es muy fuerte. Muy fuerte, muy real. Y ahí Takeru Sato hace muy buen trabajo corporal en esa escena, porque actúa con decisión, pero a la vez como con una tristeza muy grande, o sea, brillante. Culturalmente es una pasada porque las cenizas solamente se las puede llevar la familia directa. Vamos a ver, que es maravilloso a nivel cultural, pero ¿quién se la iba a llevar si no era él? Aún así sigue siendo un temazo tremendo. Porque en ese momento ellos ni siquiera se han conocido.
Ya, pero es que es una declaración de intenciones, porque al final, como dije en el principio, esto va de cuáles son tus grandes arrepentimientos. Si pudieras volver a vivirlos, ¿lo harías o no? Y en ese momento ya sabes cuál es la intención, cuál es el propósito de Wataru dentro de la historia. Me parece precioso dentro de lo súper triste que es. Gente, por favor, tomaros el Hojicha antes de verlo, porque de verdad es muy duro. Venga, cambiemos a otras cosas más de esto. Hay un momento determinado en que le pasa una cosita para calentarse las manos. Eso es un Hokairo. Normalmente vienen, al menos los que yo he visto, no sé ahora qué comercializarán, son unos sobres y tú abres y viene un saquito que se activa. No me acuerdo si es golpeándolo o lo mueves o lo doblas, no me acuerdo cómo es, pero se activa y se autocalientan. Esto luego, cuando se enfría, se tiran. Los venden en bolsita, pero también los venden en parches y esos te los colocas en la espalda cuando llevas kimono para no congelarte en invierno. También te digo, este hombre se pasó toda la serie cuidándole la salud a la tía. ¿Cómo no? Que si la lluvia, que si el paraguas, el calentador de manos, que si come esto, que si no comas aquello. Bueno. Cuidado con los Hokkaidos, si alguna vez encontráis alguno y os lo compráis. Los de mano, hay algunos que se calientan una barbaridad. Y para eso venden unas funditas. Compraos la fundita y poned el Hokkaido dentro porque es que si no os vais a destrozar las manos. Lo advierto. Los que se pegan no, los que se pegan, esos es que es un nivel menor de calor. Más que nada para no quemarte la espalda. Una cosa que me hizo muchísima gracia. Durante la comida esa totalmente hilarante con los suegros, que ella llega con unas pintas horrorosas. Ese fue mi momento catársico de bien, sí, suelta todo. Esa escena es brillante. Gran diferencia con la coreana, sí es cierto, va con pintas, pero aquí las pintas hacen referencia a una tribu urbana muy de moda en los 90 y primeros 2000, yo no sé si sigue, en el barrio de Shinjuku, que eran las Gyaru, las Gals. No me saca la pinta extrema, podía haber ido más allá todavía. Supongo que porque la gente no hubiera pillado la referencia, porque es que ya os digo que es que hace unos cuantos años y ya, yo creo que ya no está de moda, no sé. Y normalmente me iban con un moreno de piel oscuro, no lo siguiente. Aquello era moreno caoba, maquillaje en tonos pastel. Oh, por Dios. Pero un pastel ahí bien de ahí de pastel. Plataformas, pero un tamaño de plataforma que era locura. Y el pelo teñidísimo de rubio platino. A ver, es exactamente la pinta de Johnny que te puedes imaginar. Con el respeto a la gente. Estaba muy, muy de moda, cuidado. Que puede estar muy de moda, pero es ese... ¿Qué te pusiste, nena? Porque hay cosas de 30 tiendas distintas de moda. Pero es que aquí es la idea, asustarlos. Y desde luego, las Gals es el modelo perfecto para llevar. Aunque hubo más tipos y fueron evolucionando, yo juraría que ahora no están. Supongo que ahora hay otro rollo que se llamarán de otra manera. Yo os animo a ir a la internet y poner GALS o el término japonés GYARU. Gyaru. Os llevaréis un susto. Entonces no. Yo alguna vi en vivo y sí, era un poquito... Y no te metieras con ellas porque estas eran de las que te daban cañas. También se hace referencia a un montón de tradiciones del Año Nuevo japonés, que ya las comenté también en el programa que dedicamos a Año Nuevos, varios. Hay un momento determinado que se habla de los tóxicos y soba. Estos son los fideos de Año Nuevo. Traen buena suerte si te los comes. También se habla de osechi ryori, que es unas cajas que te venden el día 31 de diciembre, porque lo tradicional, y también lo expliqué en el programa este de Año Nuevo, es que no se cocinaba entre los días 1 al 3 de enero. No se puede utilizar fuego y... Bueno, aquí se lo pasaron un poquito por... No, es que ahora ya sí, pero hay gente que te compra todavía la cajita y veces que te venden una cajita un poquito más pequeña para que no sean los 3 días y solamente sea el día 1 por aquello de tradición. Y son comidas frías que se mantienen bastante y que todas ellas pues tienen un significado de buena suerte, longevidad, todas estas cosas. También hay mención a otra cosa muy del Año Nuevo que es el otoshidama, que son unos sobrecitos con dinero para los niños. El día de Año Nuevo. Esto es bastante estándar en todas las culturas. A ver, en China
Si estás soltero también te dan de esto. ¿Por qué te siguen considerando un niño? Por último, una cosa que me pareció genial, aunque la persona que lo protagoniza, Mimi, me va a rajar, es la canción que va cantando Leina por la calle cuando vuelve a la ciudad natal. A ver, te puede llamar o no te puede llamar. A mí particularmente la encontré a la vez de aterrador bastante on point con el personaje, pero A mí me pareció una escena bonita, fíjate tú. lo tuyo es el angst. Lo mío es el angst. Bueno, la canción es Kokiriko Bushi y es una canción tradicional de Gokayama, que es el sitio donde son ambas. Es una de las canciones más antiguas de Japón y esto se cantaba durante las labores de cultivo del arroz. Oh. Muy, 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 muy tradicional. El kokiriko del título de la canción se llama también sasara y es un tipo de instrumento de madera formado por diferentes placas entrelazadas que al agitarla con las dos manos, se lleva con las dos manos, hace un arco, lo llevas con las dos manos y cuando lo agitas hace un sonido muy determinado, que es el instrumento que utilizan para esa danza. En la actualidad, lo del Kokiriko Bushi se realiza para garantizar una buena cosecha en un matsuri que le corresponde, que se hace en septiembre. No cuando sale la tía esta por ahí por en medio de la nieve, o sea que no. Hay vídeos por la internet, buscarlo, Kokiriko con K todo, Bushi con B y SH. Es una danza muy bonita, pero muy, muy, muy tradicional, muy de los momentos del Japón 100% agrícola y con unas conexiones muy interesantes, lo que sería el Shinto, que es el rollo más chamánico de la cultura japonesa. Me pareció un toque y un detalle muy interesante, lamentablemente con un personaje que te saca de quicio. Pero bueno, que yo vuelvo a decir, ella estaba haciendo su trabajo y es parte del desarrollo de este personaje tocar ese punto. Pero fijaos en todas las referencias esas culturales, que por supuesto esto en la coreana ni sale. Ya. Hay una carga muy fuerte de toda una serie de cosas para que el público japonés conecte, pero también para que se vean una serie de temas que te están indicando no solamente lo que es el nivel educativo, el nivel cultural que tiene cada uno de los personajes, sino también de dónde es cada uno de los personajes, de dónde viene, a dónde va. Hay un fondo que se le quiere poner a cada uno de los personajes que me parece interesantísimo. Está muy bien logrado, sí. Todo esto enlaza con las grandes diferencias que hay entre el webtoon, la versión coreana. Es muy desigual, las comparaciones son odiosas. A ver, el webtoon. La historia es interesante. La tía va en plan venganza a saco. Pero lo podían haber terminado en el capítulo, no me acuerdo si era el 52 o por ahí, no sé, no me acuerdo del número exacto. Hay un momento determinado en que la historia ya termina. El chimpún ya está, ya se puede cerrar la puerta. Y sin embargo me lo prolonga con toda una serie de cosas en plan epílogo. ¿Qué pasó con estos en no sé cuántos años? ¿Qué pasó con estos en no sé cuantísimos años? ¿Qué pasó con los otros en no sé cuantísimos años? Que aún encima aquello rezumaba a propaganda pronatalista. Uy, cuidado, Que daba miedo. Más o menos el webtoon, bien. No me fascinó, pero se lee bien. No tiene mucho relleno, salvo, ya os digo, la cosa esa del epílogo que yo es que la hubiera quitado directamente o hubiera hecho pues una escenita, porque el chimpún ya estaba. La versión coreana. Hay la versión coreana. Hay la versión coreana. Y eso que es la original. A ver, pero es que yo creo que también hay que verla no como la pudiera ver una audiencia japonesa, sino una audiencia coreana. Ah, no, sí, yo me refiero a cómo engancha con el webtoon. Ah, vale. Es que si una cosa está bien, ¿para qué la tocas? Yo es que de verdad... Porque lo requiere el guión, el público. No. A lo mejor el target no era el mismo para el webtoon que para la versión coreana. Pero si es que lo sigue al dedillo hasta determinado momento. Y luego dices, ¿pero qué ha pasado aquí? De todas las versiones, la versión coreana es la que sigue más directamente la fuente que es el webtoon. La japonesa le quita muchísimo y sigue más o menos la línea principal del webtoon, pero le quita morralla que no veáis y se queda en la esencia. Es como un perfume. Mientras que la coreana es un agua de colonia. Lo siento. Pero porque sigue el webtoon. Pocas veces he visto yo algo que siga, porque ni siquiera Secretaria Kim
seguía tan a la par que este. Pero llega un momento determinado en que tenemos que inventarnos drama, me pega un viraje, se va unas cosas que dices, pero ¿esto de dónde me lo han sacado? Porque no tiene absolutamente nada que ver, introduce personajes nuevos, introduce cosas. Es a partir, creo que es del capítulo 10, porque son 16 en la versión coreana. 10, 12, por ahí andará la cosa que de repente, ¡pum!, se va. Dices, esta historia me la han cambiado, ¿qué ha pasado aquí? Luego vuelve a retomar un poquito, pero muy poco, y aún encima se marca el epílogo ese que yo decía que sobraba. Bueno, pues me lo marca. Es una adaptación del webtoon. Pero que es que hay otras cosas que se las salta. Ya. Que además funcionaban, pero no, las tiene que quitar, que tenemos que inventarnos drama. Trucún, porque si no hay trucún no es un K-drama, no sé. Que además es el trucún más absurdo que yo me haya planteado en toda mi vida, porque normalmente un trucún es, estás cruzando, te pilla el trucún, vale. Estás conduciendo, te empotras contra el trucún, vale. O puedes estar parada y llega trucún, pero te llega trucún de lateral y no lo ves venir, vale. En esta está parada delante de un semáforo, y esto es spoiler, pero me da igual porque es que de lo absurdo es absurdo. Está parada en un semáforo y ve venir a trucún. Lo lógico y normal en cualquier persona con dos dedos de frente es Quítate del medio. gira el coche y evita el puñetero trucún. O al menos que te pille un poco de lateral, no de frente. Y entonces llega él y se estampa a él. Bueno, vale. Aceptemos pulpo como animal de compañía. Sí, pues así todo. Quiero decir, a partir del momento este en que se van de la parra, que eso no, ni webtoon ni nada, esto es gente en una sala rellenando, porque es que tenemos que llegar a los 16 capítulos. Menos mal que los japoneses dijeron, mira, con 10 estamos, ¿eh? Y dices, vale, gracias, menos mal. Y lo que más me llamó la atención, comparándola con la japonesa, es las pintas del personal y el aspecto general. Porque la protagonista, en el momento en que resucita y se hace el cambio, porque decide que ya no es la medio pelo que era antes, y ya me va, que bueno, supermodelo. Y con unas minifaldas que quitan el sentido. Y todo el mundo guapísimo, porque el ex tremendo, la otra tremenda, él te mueres. Lo que pasa que él es clavado al del webtoon. Armario ropero sensible, que yo ya caí. ¿Es por el rollo coreano? En cierta manera, sí. Japón no vive tan obsesionado con que tienes que tener la perfección en la cara, aunque también se tocan, ¿eh? Y mucho. Y las pintas que me gasta la chica cuando hace el cambio son un poquito más naturales. Y más dentro de la lógica de la pinta que te llevaría una tía cuando va a la oficina a trabajar en Japón. Yo no sé en Corea si se van con la minifalda. Sí, en Corea el tema minifalda no está mal visto el escote, no las piernas. Las piernas las pueden enseñar. Ah, no, en Japón también puedes enseñar todas las piernas que quieras, pero para ir a trabajar, ¿qué me estás contando? Obviamente no es el estándar general, pero por lo que yo conozco, no les importa que lleves una minifalda siempre y cuando lleves el escote tapado. Que no tengo nada en contra de las minifaldas y ir a trabajar en minifalda, pues allá tú, no sé, si tiene la pierna, totalmente a favor y oye, cada uno que se vista como le dé la gana. Pero me resultó un contraste muy fuerte entre lo que estaba viendo en la japonesa, que es un tipo de moda muy cómoda, muy de cosas amplias, muy rollo Issei Miyake, Sí. esta cosa así, ¿no? Que además ahora está muy de tendencia en Japón. Y en el otro es que es puro Versace. Que no tengo nada en contra de cada uno de los estilos, pero es que el contraste era brutal, porque yo me veía lo que correspondía al webtoon que me había leído en la coreana y en la japonesa. Ya. Pero bueno, Mimi, respecto a la japonesa, que es la que te has visto tú, ¿valoraciones? Creo que es una serie para verla y dejarse llevar por la historia. No creo que es para todos los públicos. Creo que es para un público más maduro. Creo que los actores en la versión japonesa hicieron un trabajo espectacular, todos y cada uno de ellos. Y es una de estas series que al principio tú te pones y dices, bueno, voy a ver qué tal. Y luego sin darte cuenta te vistes la totalidad y te quedas con la sensación de que quieres más historia porque es así de buena. Yo la recomiendo, pero con ese pequeño asterisco de no es para todo el mundo. Estoy contigo al 100%. Creo que la historia lo que quisieron hacer es depurar todo lo que era extra para ir a algo más humano, más cercano, dentro de la irrealidad que es toda la historia en sí. Creo que fueron a una cosa
en la que tú pudieras reflejarte de alguna manera. Que algunas de las vivencias de la protagonista fueran algo relacionadas con tus propias vivencias, ¿vale? Que no vivimos en Japón, bla, bla, bla. Supongo que una persona japonesa aún se relaciona más. Pero según qué temas como la maternidad, como el compaginar la maternidad con el trabajo, como las decisiones que tomamos en según qué momentos de nuestra vida pueden llevarnos a una cosa muy buena o a una cosa muy mala. Como hay veces que según la valoración que tengamos de nosotros mismos, tomamos según qué decisiones que no corresponden con lo que en realidad somos. Y me parece un muy buen estudio del ser humano en sí. Otra cosa es que me parezca que les quedó un poquito corta la historia. Yo concuerdo contigo todo excepto esa parte. Para mí la historia está contada lo que se tenía que contar. Yo lo que hablo es de un poquito más de conexión entre las historias de los diferentes personajes. Unos hilos que al irse entrelazando forman un conjunto, mientras que aquí quedaron un poco cada uno por su lado. Ya. ¿Qué dices? Dale un poco más de sentido. Y eso que quitan un montón de cosas porque ni la familia de él salen así de fondo. No hay un peso tan grande como en la coreana. Hay cosas que le han limpiado, pero por eso, porque tienen 10 episodios y tiene que caber ahí. Y lo hacen muy bien. Pero en lo que respecta a historias secundarias entrelazándose al final con la historia principal, ahí me quedó un poquito... un punto final. Eso sí, toda la parte en la que él le dice todo lo que él hubiera querido hacer con ella durante la pandemia, de no sé qué, no sé cuántas. Oh, ese monólogo es muy heavy. Pero muy bonito. Angst. Lo que no tiene para nada Angst, aunque a veces sí, porque servidora es como es nuestra página web, izakayapodcast.com, donde encontraréis programas en los que no habrá nada de Angst. Algunos algo de Angst tendrán, pero no, porque ahí está Mimi para controlarme. Sí, pero sí, no, regresa. Aparte de enlaces a nuestras redes sociales, el Discord, el canal de YouTube, donde nos podéis encontrar. Lo mejor de todo es suscribirse. Que ya lo estáis. Estrellitas, corazones, pulgares hacia arriba, comentarios. Un de todo para que sepamos que estáis ahí y que no estamos hablando al vacío. Pero si sois de los que ¡ay, qué vergüenza! Yo las redes sociales no es mi némesis. Tranquilidad, porque tenemos un email, ¿verdad, Mimi? Sí, y es súper sencillo. laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Bye bye. Yane. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo.